Por eso cuando llaman a la represión, en estos momentos de movilización popular les decimos, no va a pasar eso, porque nos reconocemos en las luchas que han tomado las plazas, las calles de este país, porque somos de izquierda y hemos luchado siempre por los derechos. No va a pasar aunque infiltren las marchas, aunque provoquen, aunque financien que haya explosivos en esas movilizaciones, aunque provoquen que se lastimen a policías, a personas que están luchando por mantener el orden, por hacer que las manifestaciones sigan desarrollándose como debe ser en este país. No va a pasar, porque nosotros desde el 71 y hasta hoy hemos luchado por la democracia, por la justicia, por la libertad, por la educación, por los derechos de los pueblos indígenas, por la paz, por la justicia y por la paz. Por eso hoy recordar el halconazo, hacemos memoria, pero también hablamos del presente, porque los halcones cambian de traje, cambian de tribuna, cambian de estrategia, se actualizan sus patrocinadores, pero conservan la misma vocación, defender privilegios a cualquier costo. Ayer golpeaban estudiantes en la calle, hoy tratan de golpear gobiernos con campañas de desinformación. Perseguían jóvenes organizados y hoy persiguen proyectos de nación que colocan al pueblo por encima del gran capital. Buscaron callar la protesta con violencia física y hoy buscan silenciar la voluntad popular con violencia mediática, presión económica, financiamiento opaco, ruido digital, narrativas fabricadas, hasta QRs. Esa es la continuidad histórica que quieren esconder. Y sabemos por qué. Los halcones son ellos. Son quienes se presentan como demócratas cuando pierden privilegios, pero se alían con cualquier poder capaz para presionar a México desde fuera. Hablan de libertad mientras defienden estructuras de desigualdad, piden instituciones cuando pierden, pero las capturan cuando gobiernan. Son quienes acusan autoritarismo cada vez que el pueblo les pone límites. Desde hace meses, nuestro movimiento y la presidenta Claudia Sheinbaum han señalado una ofensiva injerencista contra México y contra América Latina. Esa ofensiva no viene con un pañuelo blanco en el brazo, sino que se presenta como editorial, análisis financiero, encuesta inducida, reportaje dirigido, preocupación democrática, campaña digital y falsa neutralidad. Así operan los nuevos halcones. Ya no necesitan mostrarse con macanas, les falta construir climas, fabricar sospechas, magnificar errores, ocultar intereses, colocar etiquetas, presentar como crisis institucional lo que muchas veces es resistencia de las élites ante la pérdida de privilegios. Por eso importan los medios, los foros de élite, por eso importan los encuentros donde se intenta vestir la diplomacia, lo que muchas veces es articulación política perversa. En democracia todos los sectores pueden reunirse, dialogar, expresar posiciones, pero cuando en un mismo espacio convergen figuras de la derecha, del priismo, del viejo régimen, en un contexto de presión sobre la relación de México con Estados Unidos, resulta legítimo preguntar qué proyecto de país se está defendiendo y de qué intereses se presente hablar a nombre de México. Por tanto, iniciamos el debate. Se concede el uso de la palabra para la presentación del tema al diputado Joaquín Cebadúa Alba, que tiene la palabra hasta por 5 minutos, y posteriormente el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, también para presentar lo que sería el tema, también hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Con su venia, presidenta, y en memoria de todos los jóvenes estudiantes de 1971, 10 de junio no se olvida, es de lucha combativa. Hace unos meses vi una manifestación, una movilización estudiantil de jóvenes preparatorianos, 16, 17 años, 15 años, y mi reflexión fue qué pequeños, qué jóvenes. Bueno, esos jóvenes pequeños han sido gigantes en nuestra historia patria, como lo fueron en 1971, cuando se reorganizaron después de la brutal represión del 2 de octubre de 1968, para luchar por democracia, por justicia, por libertad en México. Estos jóvenes que fueron reprimidos brutalmente con un grupo paramilitar, parapolicial organizado desde el gobierno de la ciudad, desde el gobierno federal en aquel entonces, que fue a su encuentro, que los golpeó, que los mató y que detuvo a muchos de ellos y los torturó. De ahí venimos, de eso somos herederos los que estamos de este lado, los que estamos a la izquierda. De ahí venimos como llegó sobreviviente a la plaza de Tlatelolco, a la masacre de Tlatelolco, el maestro Daniel Dardón a la Facultad de Ciencias Sociales, donde nos encontramos 28 años después, como llegó José Juan Borrego
torturado el 10 de junio de 1971 al Cebetis de San Cristóbal, formador de estudiantes con los que nos encontramos en 1994. Ahí están nuestros referentes. Cuando le preguntan a nuestra hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quién es su referente, y dice Raúl Álvarez Garín, está haciendo un llamado a la historia y a la lucha de estos jóvenes, de estos gigantes que tanto han hecho por nuestro país. Por esta brutal represión que hubo en el 68 y en el 71, que no los olvidamos, que los tenemos siempre presentes, muchos jóvenes valientes ante la cerrazón absoluta de todos los cauces institucionales, ante la represión, la cárcel, la muerte que enfrentaron, decidieron tomar las armas. La década de los 70 estuvo marcada por las guerrillas que desde la izquierda lucharon porque hubiera todos los derechos para todos, porque se acabaran los privilegios, y enfrentaron de nueva cuenta al Estado represor, que los desapareció, que los torturó, que los encarceló. Y de esas luchas vienen las grandes conquistas democráticas de este país. Las reformas electorales nunca fueron concesión graciosa del régimen, siempre fueron resultado de las luchas de los jóvenes, de esa lucha por la democracia, por la justicia y por la libertad que se hizo en las calles, donde cientos de miles de jóvenes participaron, donde fueron con volantes mimeografiados, con megáfonos improvisados, con volanteos en los camiones, en los salones, en las plazas públicas. Y así, porque desde siempre hemos creído en la democracia, en la justicia y la libertad, y también hemos creído en que la educación en este país debe ser un derecho pleno, no una mercancía como lo trataron de hacer el PRIAN mientras tuvo el poder y privatizar la educación superior, la educación media, la educación básica en México, no un privilegio para unos pocos, un derecho para todos. Y en la búsqueda de la defensa de ese derecho, en 1986, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum y otro grupo de jóvenes, hombres y mujeres, y dieron nueva cuenta la lucha en el Consejo Estudiantil Universitario y abrieron una discusión que permitió que nuestra máxima casa de estudios se mantuviera cercana al pueblo, cercana a las mejores luchas de este país. Y después, porque nunca se cansaban y cada cierto tiempo lo volvían a intentar, en 1999 de nueva cuenta se movilizó la UNAM con el Consejo General de Huelga, y ahí estuvo otra gran mujer, hoy presidenta nacional de nuestro partido, Ariadna Montiel, como parte de este esfuerzo. Y muchos otros nos encontramos y seguimos esa lucha, y nos encontramos en 1994 en la Convención Nacional Estudiantil. Si hablamos de la lucha por los derechos de los pueblos originarios, ahí nos encontramos, caminamos junto a ellos, marchamos por la paz en Chiapas, por el reconocimiento de los derechos de los pueblos, y marchamos también en 1997 y 1998 un grupo de jóvenes con los trabajadores del ESME y del SUTERM que se opusieron de manera férrea a la privatización de la industria eléctrica que trataron de hacer los mismos que hoy se niegan a hablar de soberanía. De esa historia venimos. Por eso cuando llaman a la represión en estos momentos de movilización popular, les decimos, no va a pasar eso, porque nos reconocemos en las luchas que han tomado las plazas, las calles de este país, porque somos de izquierda y hemos luchado siempre por los derechos. No va a pasar aunque infiltren las marchas, aunque provoquen, aunque financien que haya explosivos en esas movilizaciones, aunque provoquen que se lastimen a policías, a personas que están luchando por mantener el orden, por hacer que las manifestaciones sigan desarrollándose como debe ser en este país. No va a pasar, porque nosotros desde el 71 y hasta hoy hemos luchado por la democracia, por la justicia, por la libertad, por la educación, por los derechos de los pueblos indígenas, por la paz, por la justicia y por la paz. Así que se oiga bien, que se oiga claro. 10 de junio no se olvida, es de lucha combativa. Hasta la victoria siempre, compañeros. Gracias, diputado Joaquín Cebadú. A continuación tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Hasta por 5 minutos. Hay fechas en el calendario que son una herida abierta. El 10 de junio es una de ellas. Hace 55 años, jóvenes mexicanos y mexicanas salieron a la calle a ejercer una de las formas más limpias de la vida pública. Salieron a manifestarse, a exigir libertad, a exigir democracia,
justicia y futuro. La respuesta del viejo régimen fue la violencia, el garrote, el grupo de choque. La respuesta fue el halconazo. Aquellos halcones fueron entrenados para golpear al pueblo, apagar la organización, sembrar miedo, para castigar a la juventud que se atrevió a pensar por cuenta propia. Presidenta, solicito una moción de ilustración, si nos permite. Adelante, se acepta la moción de ilustración. A inicios de los años 70, mientras el país aún cargaba las heridas abiertas del 2 de octubre de 1968, la juventud decidió salir nuevamente a las calles para defender la autonomía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El 10 de junio de 1971, estudiantes de la UNAM y el IPN participaron en una manifestación pacífica en la Ciudad de México que inició en el casco de Santo Tomás. Lo que pasó después seguirá inscrito como uno de los episodios más fuertes de la violencia política de Estado. Fuerzas policíacas bloquearon el trayecto de la marcha y, en coordinación con el grupo paramilitar conocido como los Halcones, reprimieron brutalmente a estudiantes con palos, varas de bambú y armas de fuego. Lo que comenzó como una manifestación pacífica terminó en una masacre. Este hecho, conocido como el halconazo, evidenció una vez más la represión ejercida por los gobiernos priistas y dejó una profunda herida en la memoria colectiva del país. El principal responsable, el expresidente Luis Echeverría Álvarez, quien nunca fue juzgado por la brutalidad de sus acciones. Que la memoria nunca se calle. Adelante, senador. Por eso hoy recordar el halconazo, hacemos memoria, pero también hablamos del presente, porque los halcones cambian de traje, cambian de tribuna, cambian de estrategia, se actualizan sus patrocinadores, pero conservan la misma vocación: defender privilegios a cualquier costo. Ayer golpeaban estudiantes en la calle, hoy tratan de golpear gobiernos con campañas de desinformación. Perseguían jóvenes organizados y hoy persiguen proyectos de nación que colocan al pueblo por encima del gran capital. Buscaron callar la protesta con violencia física y hoy buscan silenciar la voluntad popular con violencia mediática, presión económica, financiamiento opaco, ruido digital, narrativas fabricadas, hasta QRs. Esa es la continuidad histórica que quieren esconder. Y sabemos por qué. Los halcones son ellos. Son quienes se presentan como demócratas cuando pierden privilegios, pero se alían con cualquier poder capaz para presionar a México desde fuera. Hablan de libertad mientras defienden estructuras de desigualdad, piden instituciones cuando pierden, pero las capturan cuando gobiernan. Son quienes acusan autoritarismo cada vez que el pueblo les pone límites. Desde hace meses, nuestro movimiento y la presidenta Claudia Sheinbaum han señalado una ofensiva injerencista contra México y contra América Latina. Esa ofensiva no viene con un pañuelo blanco en el brazo, sino que se presenta como editorial, análisis financiero, encuesta inducida, reportaje dirigido, preocupación democrática, campaña digital y falsa neutralidad. Así operan los nuevos halcones. Ya no necesitan mostrarse con macanas. Les falta construir climas, fabricar sospechas, magnificar errores, ocultar intereses, colocar etiquetas, presentar como crisis institucional lo que muchas veces es resistencia de las élites ante la pérdida de privilegios. Por eso importan los medios, los foros de élite, por eso importan los encuentros donde se intenta vestir la diplomacia, lo que muchas veces es articulación política perversa. En democracia todos los sectores pueden reunirse, dialogar, expresar posiciones, pero cuando en un mismo espacio convergen figuras de la derecha, del priismo, del viejo régimen, en un contexto de presión sobre la relación de México con Estados Unidos, resulta legítimo preguntar: ¿qué proyecto de país se está defendiendo y de qué intereses se presente hablar a nombre de México?
México cuida su relación con Estados Unidos desde el respeto mutuo, la cooperación soberana y la defensa del interés nacional. Esta relación estratégica pertenece al Estado mexicano y al pueblo de México. Jamás debe convertirse en instrumento de que quienes quieren llevar sus derrotas políticas internas a oficinas extranjeras. También hemos visto en casa, recientemente en Coahuila, que el viejo régimen celebró una victoria recurriendo a lo mejor que sabe hacer: operar estructuras, administrar miedo, confundir, dividir, golpear abajo y libremente pretenden detener la voluntad que debe expresarse. Esta sombra recuerda episodios como Monex, cuando con dinero, la operación política y la manipulación quisieron sustituir a la conciencia ciudadana. Ahí están los hechos. Cuando el pueblo avanza, ellos llaman crisis. Cuando México defiende su dignidad ante el mundo, ellos hablan de preocupación internacional. Ese es el fondo. La disputa de nuestro tiempo es por la narrativa, pero debajo de ella vive una disputa mayor. De un lado, culmino, presidenta, está el proyecto del gran capital, del privilegio, del individualismo importado, de la política como negocio y de la patria como mercancía. Y de nuestro lado está el proyecto humanista, que pone al centro a las personas, a las comunidades, a las familias, quienes trabajan, migran, siembran, cuidan, estudian y sostienen la vida cotidiana de la nación. Ya despertó México, y cuando el pueblo despierta, ningún halcón logra devolverlo al silencio. Vivan los jóvenes, viva el pueblo, y el pueblo unido jamás será vencido. Mucho ánimo. 10 de junio no se olvida. ¡Ánimo! Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.